Buenos días, mi nombre es Johnny Palomares y esta mañana hablaremos de el giro cultural. ¿Qué es el giro cultural? El giro cultural en traductología se refiere al viraje que hacen los estudios de traducción a finales de los años 70 y a principios de los años 80 y a lo largo de todos los años 80, desde las teorías lingüísticas, textuales e interpretativas de la traducción hacia las teorías culturales de la traducción. ¿Por qué es importante el giro cultural? Es importante entender el giro cultural y este fenómeno en traductología debido a que es la base para los nuevos enfoques teóricos de la traducción de los textos literarios. ¿Cómo se refleja en la actividad traductiva? El giro cultural en la actividad traductiva es de suma importancia en tanto que empodera al traductor como sujeto en contraposición a la posición que se creía pasiva del traductor frente al texto origen y de las decisiones que debe tomar a la hora de traducir. El giro cultural, desde mi modo de ver, tiene tres dimensiones. La dimensión cultural, que tiene que ver con todas las diferencias culturales, la traducción vista como ya no como comunicación interlingüística meramente, sino como comunicación intercultural. Como todos sabemos, las culturas tienen diferencias entre sí y la conciencia de estas diferencias, el conocimiento de estas diferencias va a llevar al traductor a tomar mejores decisiones a la hora de escoger una u otra opción de traducción para el texto meta. Tiene la dimensión comercial, que es una dimensión que él agrega sobre todo el teórico de la traducción André Lefebvre, que tiene que ver sobre todo con el mundo editorial, es decir, la influencia que ejercen las editoriales sobre la traducción de textos literarios. Cuáles autores se traducen, cuáles autores no se traducen y cuáles de sus obras se traducen y cuáles no. Y en muchos casos ejerce influencia incluso sobre el enfoque traductológico que debe escoger el traductor a la hora de traducir. Y tiene la dimensión política e ideológica, que es una de las dimensiones más importantes para la traducción de textos culturales, sabiendo que no hay discurso sin ideología. Entonces tiene que ver con la ideología del autor, la ideología que plasma en el texto origen que se va a traducir, y en la ideología también del traductor. Una vez que el traductor está consciente de la carga ideológica del texto origen, conoce el contexto sociohistórico del autor, entonces será capaz de tomar decisiones acertadas a la hora de reproducir o no esta carga ideológica del texto origen en el texto meta. Como les he dicho, el giro cultural ha dado base para los enfoques teóricos que están en boga en lo que tiene que ver con la traducción de textos literarios, como son el poscolonialismo, que se refiere a las asimetrías de poder, no solo entre pueblos, colonias y excolonias, sino también en las asimetrías de poder incluso en lo que se refiere al género, es decir, el feminismo, los estudios de género, los enfoques de género y sexo diversos. También ha dado pie para una de las corrientes que ha tomado muchísima fuerza a partir de la mitad de los años 90, que es la visibilidad e invisibilidad del traductor, en contraposición a, digamos, la visión tradicional del traductor, que debe ser pasivo, que debe ser producir resultados, traducciones que no sean traducciones, sino que se tomen como originales. Entonces se ha hecho el llamado de atención a que el traductor es un sujeto que tiene voz propia y que debe ser visible en la traducción. Y los enfoques filosóficos que, digamos, son un poquito de mayor data, que tienen que ver con la revitalización del texto meta, la fuerza estética creativa del texto origen y la fuerza creativa del texto meta. El giro cultural es la base para entender los enfoques teóricos actuales en la traducción de textos literarios. Por tanto, es muy importante conocer de qué va. En los próximos capítulos veremos más a profundidad cada una de las expresiones y de los enfoques teóricos de la traducción de textos literarios. Muchas gracias.